Bienvenidas al grupo de mujeres de Calle Belén. Qué preciosa canción, de verdad hermosa. Siempre es una bendición alabar a Dios y adorarlo. En esta semana tantas cosas pueden haber sucedido. De verdad que nos vemos, hablamos por chat, en Zoom, de miles de formas, más es difícil porque les digo, las extraño, pero que Dios las bendiga. La semana pasada estuvimos en el capítulo 3 del libro de Jonás. Vamos ahora a continuar nuestro estudio de la semana. Era el último versículo del capítulo 3 que dice del arrepentimiento de Nínive. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El Señor, que es grande en misericordia, vio ese pueblo en el cual Jonás había sido obediente al final, después que fue vomitado del gran pez, llevó la palabra y todas las personas se volvieron a Dios. Ahí hubo un avivamiento en esa ciudad de Nínive. Entonces, Dios, así como ellos se volvieron a Dios, Dios tuvo misericordia de ellos. Pero entonces empezamos ahora la actitud de Jonás, el enojo de Jonás, en el capítulo 4, versículo 1. Increíble, vamos a leer. ¿Se habrá puesto contento o triste? Ahí veremos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Casi que no lo podemos creer. Él no tuvo alegría en que toda esa ciudad entera se había arrepentido. Eso era una cosa tan grande que con su predicación Dios lo había usado. Y oró al Señor y dijo: ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía cómo era Dios y él no quería que esa gente se arrepintiera, que la ciudad de Nínive se arrepintiera. En lo que yo estaba leyendo, ellos eran enemigos de Israel, no tenían conocimiento de Dios, eran gentiles. Pero él había deseado que, aunque él predicara, Dios pues no los perdonara. Vamos a continuar. Y ahora pues, oh Señor, te ruego, porque vio que pues, probablemente era que el Señor se iba a olvidar de todo. Dice: ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense qué actitud la de Jonás, que refleja también el sentimiento a veces de mucha gente cuando se sienten frustrados, cuando se amargan y no quieren entender los caminos del Señor y los procesos por los cuales Él nos hace pasar. Y dice que Dios le dijo y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Este versículo a mí me muestra también lo cercano que está Dios con el hombre, con el ser humano, y con este profeta también cerca de nosotros. Dios está cerca y habla con este profeta y entiende, él está viendo, dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Tú crees que eso está bien, Jonás? Que tú te pongas bravo porque toda esa gente se arrepintió y se volvió a mí. Luego sigue: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Fíjense ustedes que él fue a este lugar donde ahí, como muestra el versículo, y se puso a ver para ver, bueno, a lo mejor Dios de repente sí los destruye. Él estaba pendiente para ver qué pasaba, pero en el versículo 6 dice: y preparó el Señor Jehová Yahvé Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás
para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, con este bien que Dios le había hecho, dice que se alegró grandemente por la calabacera. Así somos nosotros. Cuando nosotros recibimos algo de Dios, el Señor nos bendice. Pero de repente vamos a seguir leyendo y dice, y aquí dice, y preparó. O sea, el Señor preparó la calabacera, que es algo también que quiero llamar la atención. En todo el libro de Jonás yo veo siempre que Dios preparó esto, preparó el pez, aquí preparó la calabacera. Entonces ahí yo veo que el Señor está sobre todos nuestros caminos. Todo lo que nosotros hacemos, Él lo sabe. Y nosotros tenemos que estar confiados que Él está con nosotros en toda situación. Pero al venir el alba, aunque parezcan situaciones a veces que no entendemos y que parecieran malas, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, otra vez preparó, el cual hirió la calabacera y se secó. Miren qué cosa pasa de una situación buena a otra negativa. Pero vamos a ver, el gusano hirió la calabacera que le daba sombra y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Nosotros podemos ver esta situación y compararla con nuestras vidas en todas las cosas que nos suceden. A veces son cosas buenas, cosas malas, pero tenemos que entender algo, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Nosotros no entendemos, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que entonces la actitud de Jonás y deseaba la muerte, otra vez diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, Jonás tenía un carácter difícil. Él había pasado esto y dice, deseo mejor morirme antes que esto hubiera pasado, que toda esa gente que eran enemigos de Israel se arrepintieran. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. O sea, miren qué hermoso Dios, con qué compasión y con qué amor y sinceridad habla con Jonás. Tiene compasión de Jonás y aún lo trata de ayudar. Y en esta conversación le dice, tanto te enojas por la calabacera, Jonás. Y miren ese amor tan bello, esa conversación tan bella de Dios con Jonás. Y él respondió, y miren, para colmo, el malcriado, mucho me enojo, hasta la muerte. Continuamos, o sea, esto es una cosa increíble que nos asombra. ¿Cómo era Jonás? Y dijo, Jehová, Yahvé, tuviste tu lástima de la calabacera. Pero fíjense ustedes que ahora viene el Señor a hablar con Jonás, a tratar con él de que entienda, y hace esta alegoría que viene. Dice, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, a veces cosas que tenemos que no nos merecemos, ¿verdad? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré, dice el versículo 11, yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Leyendo yo todos estos cosas lecturas y estudios que hay, pero dicen que en verdad ahí dice 20,000 personas, pero eran muchas más. Y cuando habla de personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, probablemente habían muchos niños, y dice, y muchos animales. En esta conversación que nosotros vemos aquí en el libro de Jonás, en el versículo 11, nosotros podemos entender que cómo Dios trata con el hombre. El Señor quería llevar a Jonás a un entendimiento y ayudarlo para que él pudiera comprender los propósitos de Dios. Y de esa misma manera, yo quiero decirles a ustedes en este momento, este libro me habla a mí y me hace ver
cómo nosotros tenemos que tener cuidado y cómo nosotros debemos de cambiar nuestros sentimientos humanos por los sentimientos de Dios y el amor de Dios y la compasión del Señor. Esa compasión de Dios es algo inexplicable y Dios no solamente la tuvo para el pueblo de Nínive y para Jonás, sino también la tiene para con nosotros y para toda esta tierra en este momento. Hay personas en las cuales el Señor está tratando de hablarles para que sepan que hay un Dios más alto que el hombre, más arriba hay un ser, ¿verdad? Y para nosotros, los que hemos creído en el Señor y hemos caminado creyendo en su palabra, también el Señor nos habla. Esta situación no es fácil y casi algunos se llegan a acostumbrar, otros están ansiosos, otros se sienten tristes, mas sin embargo tenemos el recurso de la oración. En este momento yo quiero decirles a ustedes, los que me están escuchando, que la respuesta en toda esta situación, en cualquier situación, porque hay otras situaciones que ustedes están pasando, que no solamente esto de la pandemia y de la cuarentena, no, que en este momento el Señor nos quiere hablar y nos quiere alcanzar, y sobre todas las cosas que nosotros podamos abrir nuestros corazones a Él, y como el pueblo de Nínive se volvió a Dios, de esa manera nosotros volvernos al Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude y que nosotros podamos tener corazones sinceros con el Señor y arrepentidos. Así que allí donde tú estás, yo quiero ayudarte con una oración. Primeramente, la primera oración, dile al Señor, y yo lo voy a decir y tú lo repites. Dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, te pido que entres. Yo te acepto como mi suficiente y único Salvador y como mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora, mi Dios, yo quiero pedirte por todos estos que nos están escuchando, Señor, por todas estas mujeres, sus familias, sus casas, sus hijos, Señor, sus esposos, para que tu presencia, Señor, les alcance, para que tu paz esté en esos hogares, Señor, tu bendición, tu provisión. Y así, Señor, como dice tu palabra en Primera de Samuel, Señor, que dice la bendición de Dios, dice: paz a ti, paz a tu casa y paz a todo lo que tienes. Que esa bendición que fue enviada en el libro de Samuel sea enviada en este momento a todas las familias, a todas las casas y a aquellas mujeres que me están escuchando y que nosotros ahora estamos aquí encerradas por causa de esta cuarentena. ¿Qué dice el Señor? Hoy me venía este versículo que también está en el libro de Jueces. Dice: bendita seas tú, Yael, en tu tienda. Bendita seas tú, mujer, en tu casa. Que Dios te bendiga. Quisiera recordarles que ahora, después de esta oración, por favor, se reúnan en los grupos de Zoom. Sé que lo van a hacer porque ya todo está preparado, pero que sea de bendición y que ustedes escudriñen la palabra para ver Dios qué les habló a cada una. Hasta luego.